¿Qué tal amigos del Grupo de Instrucción Teológica? Esta semana acercándonos a la geografía bíblica, vamos a tener pues prácticamente el tema número 7 que se llama Los descendientes de Noé, y para esta ocasión nos estará compartiendo nuestra hermana Juana Iris Pineda Alvarado, la cual ella es de Venezuela. Y bueno, pues nuestra hermana Juana Iris Pineda de Alvarado actualmente se congrega en el Centro de Orientación Familiar, admirable consejero de la comunidad Farial, municipio Veroes, del estado de Yaracuy, Venezuela, que es una zona rural con poca conectividad de internet, y por esa razón a veces pues va a estar esperando para poder compartir. Pero es un tema muy importante porque el tema de esta semana prácticamente nos presenta las raíces de los orígenes, bueno, de tres principales regiones del mundo hacia donde de donde asciende la población total. Así que tenemos desde los descendientes de Sem, Can y Jafet, toda la generación postdiluviana, que se ha expandido en toda la tierra, y con detalles muy interesantes sobre profecías de cada uno de los hijos de Noé. Desde luego que posterior a ello es casi como una introducción, porque posterior a ello el profesor Castañeda también estará hablando acerca de Babel y el origen de las naciones, pero en esta ocasión sobre el tema de los descendientes de Noé vamos a tener detalles, porque siempre a veces quedan detalles curiosos de que prácticamente Flavio Josefo inicia en su incursión para poder determinar el origen de las naciones. Pero bueno, es algo muy interesante que siempre queda en muchos debates, pero en general pues vamos a estar viendo las tres regiones, ¿verdad? Tanto del África, Asia y Europa, que son tres principales espacios, y que posteriormente pues vendrían inmigraciones tanto de Asia, tanto de Europa y de África hacia lo que es el continente americano. Así que todo esto es algo muy interesante, y me parece que podría dar luz sobre este tema del origen de las naciones. Así que pues los descendientes de Noé, un tema muy interesante. Adelante nuestra hermana Iris Pineda para esta exposición. Bendecido día, mis hermanos y hermanas. Que la bendición de nuestro Padre supla todo lo necesario en nuestras vidas. Desde Venezuela, su hermana en Cristo, sierva del Señor, Juana Iris Pineda de Alvarado. Actualmente me congrego en el Centro de Orientación Familiar, admirable consejero de la comunidad de Farriar, municipio de Veroes, estado Yaracuy, Venezuela. Zona rural con poca conectividad a Internet. Esta semana me toca ser expositora y el tema a presentar es Descendientes de Noé. Le agradezco pues a nuestro hermano Salomón por dar esta oportunidad e incluirme como exponente de estos temas, que son de verdad un espacio donde se aprende y se entiende muchas cosas, se comparte muchas cosas que de verdad nosotros como cristianos debemos conocer. Y es un espacio donde se da para el compartir y el socializar algunos temas y conocimientos. Queda pues decirle que es mi primera vez como expositora y que sería una clase participativa. Eh, Permítanme darle hacer ese espacio y cumplir con las reglas donde se expone a través de audio algunas guías, perdón, algunas láminas, poderle decir sobre este tema. Agradezco pues su atención y cualquier apoyo, cualquier aporte que desde su conocimiento estoy dispuesta a recibir y que pueda enriquecer a este grupo. Gracias, mi hermano Salomón, y bendiciones. Iniciamos entonces con algunas de las propuestas que le tengo para esta clase. Dios bendiga. Los descendientes de Noé. A modo de introducción, podemos decir
que este es un tema que nos conlleva a una nueva etapa de la historia, un después del diluvio o era postdiluviana, donde, según lo que podemos leer en la palabra, se genera un nuevo comienzo para la humanidad y vemos pues que el propósito del capítulo 10 del libro de Génesis es mostrarnos cómo todas las naciones y los pueblos de la tierra descendieron de Noé y sus hijos. La familia de Noé desembarcó del arca en el monte de Ararat, cerca de las fuentes del río Éufrates. Parece que luego emigraron 800 kilómetros al sureste y se asentaron en Babilonia, su hogar antediluviano. 100 años más tarde, fueron dispersos por la confusión de lenguas, como lo observamos en Génesis 10, 25. Según el compendio manual de la Biblia de Henry Haile, página 80, se generan 3 grupos de naciones de acuerdo a los descendientes de cada hijo de Noé. Por ejemplo, tenemos a Jafet, donde el grupo creado era el grupo norteño, a Can con el grupo sureño de naciones y a Sem con el grupo central. Dentro de los descendientes de Jafet, que es el grupo norteño de naciones, desde versículos 2 al 5 del capítulo 10 de Génesis, vemos cómo los jafetistas se dirigieron al norte y poblaron regiones alrededor de los mares Negro y Caspio, y fueron progenitores de las grandes razas caucásicas de Europa y Asia. Los griegos tenían una tradición de que Iapetos, quizás Jafet, era el padre de la raza humana. Descendientes de Can, que es el grupo sureño de naciones, que lo observamos en los versículos 6 al 20 del capítulo 10 de Génesis. Bueno, los camitas emigraron al sur. Los nombres de aquí se citan, parecen indicar Arabia Central y Meridional, Egipto y las costas este y sur del Mediterráneo. Canaán, hijo de Cam, colonizó y dio su propio nombre a la tierra que luego fue hogar nacional de los judíos. Egipto fue llamada la tierra de Cam y puede ser que éste haya encabezado en persona la emigración hacia allá. Kem, nombre de un dios egipcio, era equivalente a la palabra hebrea Cam. Egipto también fue llamado Misraim, nombre de otro hijo de Cam. Nimrod fue camita, un hombre poderoso, que ya fue un tema aquí tratado. También tenemos los descendientes de Sem, grupo central de naciones. Lo observamos en los versículos 21 al 31 de este mismo capítulo 10 de Génesis. Bueno, los semitas fueron los judíos, asirios, sirios y elamitas en la parte norte del valle del Éufrates y sus alrededores. El Jobat del versículo 29 puede haber sido Job, de lo que conocemos una historia. Continuamos luego. Yéndonos a la luz de la Biblia, en Génesis capítulo 10, versículo 1, determinamos que los hijos de Noé eran 3, Sem, Can y Jafet. Esto es lo que nos habla la Biblia y de allí es donde vamos a ver cómo se generaron estas naciones o pueblos. Por ejemplo, tenemos los hijos de Jafet. En Génesis 10, del 2 al 5, nos detalla quiénes fueron los hijos de este hijo de Noé, es decir, los nietos y bisnietos. Tenemos a Gomer, que Gomer tuvo a Askenaz, a Rifat y Togarma. Otro de los hijos de Jafet, Magog, Madad, Javán, y Javán que tuvo a Elisa, Tarsis, Quitín, Dodanim. Tenemos también a Tubal, Mesec y Tiras. Estos versículos 2 al 5 van enumerando, como así lo hice anteriormente, a estos descendientes de Jafet,
que fueron al norte y se establecieron alrededor de las tierras costeras de los mares Negro y Caspio, y que se convirtieron en los progenitores de los pueblos medos, griegos y caucásicos de Europa y Asia. Y allí una parte de estas naciones. Ahora bien, los hijos de Cam, que esto lo vamos a observar o lo leemos en los versículos 10, capítulo 10, versículos 6 al 20. Aquí estos hijos de Cam se establecieron en el sur de Arabia, en el sur de Egipto, en la costa este del Mediterráneo y en la costa norte de África. Los descendientes de Canaán se establecieron en un territorio al que se le dio nombre de Canaán, que más tarde llegó a ser la patria del pueblo judío. Nombro entonces los hijos como aparece en esta parte bíblica. Tenemos a Cus, que engendró a Seba, a Bila, Sapta, Rama, Sapteca, Nimrod, a Misraín, a Fug y a Canaán, que engendró a Sidón y a Et. Ahora vamos con los hijos de Sem, que lo ubicamos también en el mismo capítulo 10, del 21 al 31. Y estos son Arfaxad, que engendró a Sala, de los allí nombrados, Elán, Asur, Lub, Aram, que engendró a Uz, Ul, Heter, Mas. Ellos se establecieron en Arabia y en el valle del Oriente Medio. Incluyen a judíos, asirios, sirios y elamitas. Los descendientes de Sem poblaron las regiones asiáticas, desde las playas del Mediterráneo hasta el Océano Índico, ocupando mayoritariamente territorios entre Jafet y Cam. De entre ellos, Dios escogió a su pueblo, cuya historia constituye un tema principal de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, dentro de la investigación o la revisión de algunas bibliografías, vemos algunas notas interesantes que quisiera compartir. Entre ellos tenemos que los descendientes de Cam fueron muy poderosos al principio de la historia del mundo antiguo, que constituyeron los pueblos más relacionados con los hebreos, ya fueran como amigos o como enemigos, y que se establecieron en África, en el litoral mediterráneo de Arabia y en Mesopotamia. Y que también los descendientes de Jafet formaron los pueblos indoeuropeos o arios. No sobresalieron en la historia antigua, sin embargo, se convirtieron en naciones dominantes del mundo moderno. También podemos observar entre los hijos de Jafet a Gomer, que fue el progenitor de los antiguos cimerios y cimbros de quienes descendió la familia céltica. A Magog, padre de los antiguos escitas o tártaros, cuyos descendientes predominan en la Rusia moderna. Madai, progenitor de los antiguos medos. Javán, progenitor de los pueblos que poblaron Grecia, Siria. Tubal, los descendientes de Tubal poblaron la región al sur del Mar Negro, de donde se esparcieron al norte y sur. Es probable que Tobolsk perpetúe el nombre de la antigua tribu que habitó allí. Parte de esta gente pobló España. También tenemos como notas interesantes de que Mesec, fue el progenitor de un pueblo que se menciona en relación con Tubal, Magog, otras naciones del norte. En términos generales, Rusia es la antigua tierra de Magog, Tubal y Mesec, si se excluyen los territorios conquistados por Pedro el Grande y sus sucesores. Tiras es el progenitor de los tracios. De estos 7 hijos que ya se nombraron, descendieron
los Goyim, término hebreo, o sea, o sea, las naciones gentiles. Este término, que algunas veces se traduce pagano, no se refiere en ninguna manera a religión de estas naciones. Sí significa simplemente no israelita o extranjero. Si hay alguna observación que quieran acotar y que quieran aclarar o enriquecer, estamos dispuestos. ¿Cómo se generarían estas nuevas naciones? Porque el diluvio hizo que todo pereciera y según la palabra quedan solamente Noé con sus hijos y tienen una tarea que cumplir, sería poblar la tierra. Bien, en cuanto a esto, eh, hay algunas tradiciones, entre ellas una babilónica, acerca del diluvio. Según contó Veroso, en 300 años antes de Cristo, los archivos del templo de Marduk en Babilonia contenían esta historia. Aquí a relatar que cierto rey, Sixutro, fue amonestado por los dioses a que construyera un barco y tomara a bordo a sus amigos, parientes y toda clase de animales y la comida necesaria. Hizo un barco inmenso que encalló en Armenia. Cuando las aguas bajaron, envió aves, a la tercera vez no volvieron. Salió del barco, hizo un altar y ofreció sacrificios. Otra versión más antigua de esta tradición se halla en las tablillas del diluvio encontradas en 1872 por George Smith en Nínive. Otras tradiciones que también se pudieron observar en este registro bibliográfico es que los egipcios tenían una leyenda de que los dioses cierta vez purificaron la tierra mediante un gran diluvio, el cual solamente se salvaron unos pocos pastores sobre una montaña. La tradición griega de Deucalión, amonestado de que los dioses habían de traer un diluvio sobre la tierra por su gran maldad, hizo un arca que luego descansó sobre el monte Parnaso, envió 2 veces una paloma. La tradición hindú, cierto advertido Manú hizo un barco en el cual solamente él se salvó de entre todos los seres vivientes. La tradición china, Fae, fundador de la civilización china, según se dice, se salvó juntamente con su esposa, 3 hijos y 3 hijas, de un diluvio que fue enviado porque el hombre se había rebelado contra el cielo. Inglaterra, nos encontramos que los druidas tenían una leyenda de que la tierra había sido poblada de nuevo por un patriarca justo que en un barco fuerte se había salvado de un diluvio enviado por un ser supremo para destruir al hombre por sus maldades. Los polinesios cuentan historia de un diluvio del cual 8 personas se salvaron en una canoa. México. Un hombre con su esposa e hijos se salvaron en un barco de un diluvio que destruyó la tierra. Perú. Un hombre y una mujer se salvaron en un cajón que flotó sobre las aguas del diluvio. Los indios norteamericanos tenían varias leyendas según las cuales 1, 3 u 8 personas se salvaron de las aguas. Groenlandia. La tierra se volcó y todos se ahogaron menos un hombre y una mujer que poblaron de nuevo la tierra. Entonces allí vemos que hay una universalidad de esa tradición. Es decir, los babilonios, asirios, egipcios, persas, hindúes, griegos, chinos, frigios, fijianos, esquimales, indios norte y suramericanos, brasileños, peruanos y toda rama de raza humana, semitas, arianos y turianos, todos
tienen tradiciones de un gran diluvio que destruyó a toda la humanidad, menos a una sola familia, tradición que se habrá impreso indeleblemente en la memoria de los antepasados de todas estas razas antes de que se separaran. Todos estos mitos se comprenden solamente bajo el supuesto de que algún evento de tal naturaleza sucedió. Semejante creencia universal y que no nazca de algún principio instintivo de nuestra naturaleza necesariamente ha de basarse en un hecho histórico. Y es así como si se da o se tiene en veredicto lo que fue el diluvio y también algunas notas arqueológicas, algunos descubrimientos arqueológicos acerca de esto, que sí pasó este diluvio y que hubo una destrucción, pero que hubo personas salvadas y que poblaron la tierra. De allí entonces el tema Noé y sus descendientes y la creación o la generación de las nuevas naciones. Saludos, hermana Iris, hasta Venezuela. Le agradezco mucho este último audio que conecta en esta importante exposición el tema del diluvio. ¿Por qué razón? Bueno, no podemos restar la importancia que tiene este hecho del diluvio, y creo que sí es importante poder em, abundar un poquito más, porque en primer lugar, desde la exposición de la familia de Noé, la razón por la que se narra la mención de Noé y su familia, después y toda su descendencia, al comienzo, después, inmediatamente después del diluvio, lo que hace es que sirve para ya anticipar a todos que luego de esa tremenda destrucción total, pues la vida iba a ser regenerada o iniciada, o vamos a decir un reset a través de la familia de Noé. Eso es interesante porque toda la decadencia moral que ha agotado la paciencia divina, podemos decir, y ahora viene una catástrofe, se erradica la maldad que está sobre la faz de la tierra porque es de los hombres, y por eso es que me gustaría hacer un poquito de abundancia al respecto de este tema. Ahora, es la razón por la que el tema del diluvio dentro de los círculos liberales se ataca. Tiene varios propósitos. Número uno, mantener la teoría de la evolución, porque la teoría de la evolución contrasta drásticamente con, con un exterminio catastrófico. Y entonces se le conoce como la teoría del actualismo. El actualismo es que requieren mucho tiempo para que se vayan dando todos los cambios y dar explicaciones geológicas basados en millones y millones y millones de años. Cuestión que me gustaría que más adelante se pueda ir abarcando. Lo segundo es que es importante para nosotros la catástrofe, porque el descartar la realidad de un diluvio universal atenta incluso en contra de la profecía bíblica. El Señor Jesús, al mencionar una de las evidencias interesantes de la venida del Hijo de Dios, en juicio precisamente, porque también llega un tiempo en de la paciencia de Dios que se acaba, y por eso la pregunta, cuando el Hijo del Hombre viniera en las nubes, ¿hallará fe en la tierra? Y esto es importante porque es como se vuelve a contar la historia antediluviana. La maldad se expande, y por eso es que hay un contraste en la palabra y vio Dios que la maldad de los hombres era buena. Un contraste con la creación, porque en la creación vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera, y ahora ve Dios que la maldad de los hombres es grande sobre la tierra, y entonces viene el juicio. Lo mismo sucede en los días de Noé, por eso es que se pone como un ejemplo, pero mira preciso, un ejemplo interesante de juicio, y es que nosotros tenemos que analizar. De ahí que
la alta crítica, la crítica liberal ha tenido varios elementos para querer atacar el tema del diluvio universal. Uno de ellos es a través de la crítica de las formas o de los varios autores del diluvio, que es un tema muy interesante. Lo otro es que ha habido un plagio de parte de los escritores hebreos para contar esta historia que no es originada por los hebreos. Entonces, a mí me gustaría hablar acerca de esta temática y contrastar el trasfondo mesopotámico de el diluvio que usted aborda un poquito, pero, pero esto nos llevaría a tres propuestas, ¿no? Número uno, ya sea que este relato de Génesis, capítulo pues 6 hasta el 10 donde empiezan de nuevo a contar toda esa historia de la descendencia de Noé, o es un plagio de las mitologías mesopotámicas. Número 2 podría ser una adaptación de esas narraciones, o número 3, que es una narración independiente en donde se narra una perspectiva diferente a la que narran esas culturas de la interpretación que hacen de un hecho, que a mí me gusta lo que usted comenta, al decir que fue real, por eso está como testimonio en diferentes culturas, pero cada uno está narrando su testimonio en la manera y en sus costumbres y en sus tradiciones y en sus creencias, pero que el hecho ahí está. Y definitivamente se trata de un testimonio mundial, universal, y que aquí en la literatura hebrea, pues ya tenemos el testimonio desde la óptica monoteísta. Bueno, pues me gustaría compartirlo y ampliarlo. Así que como bien dijimos, la historia de la destrucción cósmica, catastrófica, así inmediata, y ahorita no voy a hablar si el tema de si es universal, no, pero sería un buen tema también donde pues se puede aportar. Pero por medio de lo que podemos decir que se mencione un diluvio común, esta es una narrativa frecuente en la mayoría de las culturas, tanto incluso las americanas, en las indoeuropeas, en las partes de Asia incluso se conservan listas de historias de grandes diluvios. Bueno, hasta ahora, el único lugar que no ha contado esta historia, y es interesante por eso hablar de un diluvio, que estamos hablando de narraciones y cuestiones de la paleontología que existen en todas las culturas, excepto África. Pero, pues en todos los demás hay parecidos muy cercanos, aunque las diferencias en las narraciones también no se pueden negar, y eso es importante cuando se analizan esta literatura. Por ejemplo, en el caso de la literatura mesopotámica, los paralelos o parecidos, las similitudes, aunque las diferencias también son reales, pero son más parecidos a las narraciones que aparecen en el relato hebraico del, del diluvio. Principalmente, para sacar una idea, ya se toman tres documentos, que es el Génesis de Eridú, la epopeya de Atrahasis y también la conocida por todos, la epopeya de Gilgamesh, primera y segunda partes, ¿verdad? Bueno, interesante porque de alguna manera la interrelación que existe entre estos tres relatos sumados y de alguna manera la narración del Génesis pues nos asombra, ¿verdad? Podríamos decir que si se juntan esos relatos, la idea general es la siguiente, lo voy a decir para que más o menos tengan en la idea qué es lo que se narra, uniendo los tres escritos que son mesopotámicos, y aquí yo me adelanto a decir algo también, que fueron prácticamente encontrados en esta parte de Irak, donde prácticamente estuvo construida la cultura
mesopotámicas. Más que nada, algunos entienden que no llega al periodo que, que es de los sumerios, sino de los acadios más precisamente. Esa escritura, los analistas, porque es una escritura, un documento que los paleontólogos fechan, esto es interesante decirlo, para que vayamos a hacer equilibrio, fechan que fue escrito o por lo menos copiado ya a la datación del siglo VII, ya en la época, podemos decir, de los asirios, y estos, bueno, el imperio neoasirio, ¿no? Pero eso es importante decirlo. Algunos lo que hacen es asignarle una fecha anterior por muchas formas de relato, pero que no llegan hacia el imperio de los sumerios, sino la época de los acadios. Pero realmente ese documento, la data de ese documento es del siglo VII antes de Cristo, es decir, que la data de los escritos de Moisés, que son del siglo XV, 14, 15 antes de Cristo, son todavía anteriores, y sus narraciones también, si vamos a asignarle épocas de narración de acuerdo al contenido de lo escrito, bueno, pues allá tendríamos que hacer crítica literaria para ambos y aplicarlo, ¿verdad? Eso yo lo comento para decir que no es tan fácil como decir quién copió a quién, ¿no? Simplemente presentarlos como literatura paralela. La interrelación que existe entre estos nos llega en los tres escritos que he mencionado, que son escritos más que nada acadios. Entonces dice lo siguiente: los dioses, en particular Enlil, están molestos por el ruido que la humanidad está produciendo. Se reúne en el concilio de dioses, que decide como último recurso mandar un diluvio para destruir a la humanidad. Y así el cielo podrá dormir, prácticamente podemos decir estos dioses quieren dormir. Pero un dios llamado Enki, que es Ea también en otra literatura, en desacuerdo con la decisión de sus colegas, advierte de la sentencia a un rey humano llamado Siusudra o Astrahasis, que es el mismo que Utnapistim, depende qué versión es la que se lea, es el mismo. Enki le entrega al rey un plan para construir un barco. Entonces, el barco tiene 7 niveles, divididos en 9 secciones, y es construido en forma de cubo de 120 codos. El barco debería cubrirse de brea, y en él se embarcarán los familiares del héroe, algunas personas con altos oficios, animales también, aves, provisiones y dinero. Finalmente, se desata la tormenta feroz que aterroriza a los mismos dioses. La tormenta dura 7 días y 7 noches. Cuando todo ha sido destruido, entonces los dioses lamentan la destrucción porque ya no hay seres humanos para proveerles alimento. El barco entonces descansa en el monte Nisir. Luego de 7 días se sueltan una paloma y una golondrina, pero en ambos vuelven al barco. Luego se manda un cuervo que no vuelve. El héroe entonces desembarca y ofrece sacrificios. Los dioses, hambrientos por falta de sacrificios, se juntan como moscas alrededor del sacrificio, así dice la narración. Enlil se entera que algunos seres humanos han escapado a la destrucción. A su vez, los dioses le reprochan el haber implementado un castigo tan drástico. Es entonces que el rey humano recibe el regalo de la inmortalidad de parte de los dioses. Bueno, con esta historia podemos encontrar ciertamente similitudes entre el relato bíblico y este. Sí, definitivamente no se pueden negar las coincidencias en el relato. Los puntos de coincidencia son muy claros. Por ejemplo, en ambos hay la decisión divina de destruir al mundo. También podemos hablar que en ambos hay advertencia divina al héroe del diluvio. En ambos hay un mandato divino de construir un barco cubierto de brea. En ambos la obediencia del héroe está presente. En ambos el juntar animales y aves representativos para salvarlos del diluvio también está presente. El barco o barca descansa sobre una montaña en ambos.
Y en ambos el héroe abre una ventana y manda aves para su reconocimiento, así como el sacrificio ofrecido al salir del arca está en ambos. También en ambos está la percepción divina del olor grato que sube del sacrificio. Y en ambos la bendición divina sobre el héroe del diluvio está presente. Por esa razón, de esas coincidencias, muchos indican que en este sentido, pues hay una estrecha relación entre los relatos. De alguna forma, esos paralelos que ahí están, podríamos decir que hay pues ciertas semejanzas entre el relato hebreo y el mesopotámico, pero que de alguna forma sí requieren también el análisis. ¿Por qué? Porque de alguna manera tiene que existir una relación y definitivamente definir qué es lo que pasó con este relato, si es una copia, si es una adaptación o si es un relato independiente, como un testimonio independiente de un hecho que realmente sucedió. Entonces, esto es lo que entendemos, porque existen también, o sea, en este caso tenemos que ser realistas, así como hay sus parecidos, también hay sus diferencias, y esas diferencias incluso pueden dividirse hasta en categorías, las diferencias, porque las diferencias, primero de detalles y también de conceptos. Vamos entendiendo que eso no es para menos, o sea, no es para tenerlo en poco. Por ejemplo, se habla de el tamaño y la forma del barco, que son distintos. Eso es un detalle muy importante a la hora de un testimonio. El mesopotámico, el barco es un cubo de 120 codos, dividido en 7 niveles. En el hebreo es un rectángulo de 300 por 50 por 30 codos, dividido también ahora en 3 niveles y no en 7. El orden del envío de las aves también varía. Ustedes lo pueden comparar. Noé manda un cuervo, luego una paloma 3 veces. El héroe babilónico manda una paloma, luego una golondrina y finalmente un cuervo. La duración del diluvio tampoco coincide. El mesopotámico dura 7 días y 7 noches. El hebreo dura en total más de un año para que ellos salgan del arca. Y esas diferencias de detalle deben de ser también tomados en cuenta, las discrepancias también conceptuales, que es importante para que se pueda determinar el grado de relación entre ambos y se pueda hacer un juicio más amplio. Estamos hablando del juicio literario, ¿eh? Y posteriormente llegar a una definición de qué es lo que se está dando. El primer punto de divergencia, que queremos decir, tiene que ver con el trasfondo monoteísta en oposición al trasfondo politeísta, donde hay varios dioses y están hasta en un concilio de dioses, ¿no? En el relato hebreo se presenta un Dios que decide por su propia voluntad castigar a la humanidad por su maldad. Este Dios está al control de todo y todo el relato que allí pasa el diluvio es conducido soberanamente por ese Dios. Pero en cambio, en el marco politeísta, esto no resulta de esa forma, porque desde esa perspectiva no hay más que un capricho de los dioses. La decisión de destruir a la humanidad se toma allí como un concilio divino que está dirigido por Anu y Enlil, por dos dioses. Pero esa decisión de alguna manera ni siquiera fue unánime. No había concordancia. En el caso de la nación del diluvio es determinante que era la voluntad absoluta de Dios. Un dios llamado Enki o Ea en el relato mesopotámico o acadio manifiesta su desacuerdo a través de un engaño, avisando en forma subversiva a un rey humano. El dios Enlil, líder de los dioses, puede ser engañado. La diferencia entre el dios del documento hebreo y la multiplicidad de dioses del mesopotámico es muy importante, es clave en esta narración. Pero también la motivación no es la misma. Vean bien que el castigo mesopotámico, ¿a qué se debe? Bueno, se debe a un capricho de los dioses mesopotámicos. No quieren escuchar más el ruido producido por los molestos e inservibles humanos.
Pero de alguna manera cuando nos damos cuenta de la razón por la que viene el diluvio pues es una respuesta directa a la contaminación de la tierra y a la violencia humana. Vio Dios que la maldad de los hombres era grande sobre la tierra. Así que en este sentido la decisión de Dios del diluvio se basa en una razón ética y moral, no en un capricho. Además, Noé se salva por su integridad, no porque era el favorito de esos dioses, que eso es interesante tomarlo en cuenta. Hay otra nota que es interesante ver cómo es que la sobrepoblación le incomoda a los dioses mesopotámicos y van a optar por una reducción de la humanidad, ¿no? Los dioses de alguna manera están preocupados por controlar la multiplicación de los seres humanos mediante sequías, hambres y finalmente, ¿verdad? Esta solución final, la destrucción total a través de este diluvio. En tanto, en el relato hebreo, aunque de alguna manera sí se habla de que los hombres se habían multiplicado, también, pero no se ve que es la causa de la destrucción, porque hay un mandato divino al inicio que era fructificar y multiplicarse. O sea, el crecimiento demográfico sí se presenta en el contexto, pero no como la causa del diluvio. Al contrario, en 1.28 se dice que multiplicado, o sea, había un mandato. Y la multiplicación es motivo de alegría para el Dios hebreo, Dios de la Biblia. Para los dioses mesopotámicos, al contrario, es motivo de maldición. Podemos hablar de otra marcada diferencia que puede notarse en el concepto. Estamos hablando de los conceptos. Manejar las consecuencias de la decisión tomada. Los dioses, luego de desatar la tormenta, se aterrorizan por los alcances de esa catástrofe e incluso hasta ellos se sorprenden. Dicen, no, ¿qué se está haciendo? Ya perdimos el control. El relato cuenta que acurrucaron ellos como perros porque el temor se había apoderado de los dioses. Las proporciones catastróficas del relato bíblico son terroríficas, ¿sí? Pero no aparece Dios como teniendo temor, sino aparece un Dios que tiene el control soberano, que de alguna manera está llevando a efecto la ejecución de un juicio controlado. Entonces es importante ver cómo todas estas diferencias conceptuales y una distinción adicional que podríamos poner a este respecto es que en cuanto a las personas que entran en el arca, en el relato politeísta, ingresan en el barco Salvador el héroe y su familia, otros familiares, hombres con oficios, amigos y los que construyeron la nave. Pero en el caso del relato bíblico son 8 personas que están muy claramente y que son prácticamente Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus esposas. La intención teológica del texto aquí es importante, que tiene que ver con la exposición de esta semana, que es establecer que la humanidad ha continuado a través de la familia de Noé. En este sentido limitado es que Noé se convierte en un segundo Adán, o sea, para volver a poblar la humanidad. Así que podemos hablar de la importancia que tiene este relato para contar la historia que tiene que ver con la segunda humanidad, ¿no? O sea, la postdiluviana. Y esto es importante que se contraste las actitudes en el relato acerca de un solo Dios verdadero con los dioses caprichosos que aparecen, los dioses acadios o mesopotámicos, o incluso, aunque se quiera decir, ¿no? Dioses sumerios. En este relato, el héroe ofrece un sacrificio y en ambos las divinidades perciben el olor grato de la ofrenda, pero las similitudes también terminan aquí. Los dioses mesopotámicos responden al sacrificio en una forma desaforada, compitiendo por un lugar cerca del asado del sacrificio. El texto dice que los dioses se amontonaron como moscas alrededor del sacrificio. Y esto es interesante porque no es lo que se narra precisamente. Explica de alguna manera la ávida desesperación ante el único sacrificio existente, que no existía más. En el caso del sacrificio que es ofrecido por Noé, Dios responde en su interior
con una promesa, mostrándole que está bajo el control y que finalmente lo pone como una promesa universal, que es el arco en las nubes, ¿verdad? Porque también eso marca y narra lo universal de ese acto. Bueno, podríamos decir que el papel también de Noé y el héroe mesopotámico son completamente diferentes, porque en el relato bíblico la figura de Noé no es preponderante, él está obedeciendo. En el caso de la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, Utnapishtim, que vendría a ser el héroe, aparece como el protagonista del drama. Se describe su actividad frenética, su forma de sufrimiento al ver la destrucción, y finalmente se cuenta que como regalo supremo recibe la inmortalidad de los dioses. En el caso de Noé, no es ningún rey, nunca habla en el relato de sus sentimientos, no se mencionan ni recibe la inmortalidad, y en el documento bíblico mantiene la figura de Noé casi, podemos decir que en sombras. El que va dirigiendo allá la historia es Dios. Finalmente Noé solamente está obedeciendo y se ve al Dios dirigiendo todo, y Noé sometiéndose a la voluntad de Dios. O sea, la posición social, el poder, el favoritismo no tienen aquí ningún lugar en la narración hebrea. Y esto resalta que es su fidelidad a los mandatos divinos lo que lo hace salvarse él y su familia. Así que esto es importante cuando el texto dice que caminó con Dios en el libro de Hebreos. Ahí se narra esta expresión. Entonces, en esta narración, la pregunta interesante es, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos hablando de esta narración? Tenemos tres opciones y nada más, ¿eh? La primera opción es aceptar que el relato mesopotámico depende del hebreo. Si nosotros decimos es que el relato de Mesopotamia depende de la narración del texto mosaico, bueno, vamos a quedar sin argumentos, porque no se puede suponer, pese a que yo he comentado que los escritos mosaicos este, son históricamente anteriores al descubrimiento de estos escritos paleontológicos, pero sin embargo, aún aplicándole hecho de que pues narran la historia de los acadios, sería que están narrando una historia anterior a la de Moisés. Entonces me parece que no sería muy objetivo decir que que hay una copia de los documentos mosaicos hebreos de parte de los acadios. Yo no considero que sea el punto. La otra opción sería considerar que el documento hebreo se nutre del mesopotámico y luego se vuelve a escribir ciertos elementos desde un punto de vista monoteísta. Bueno, esa es una buena propuesta, que es la que mantiene, por ejemplo, la crítica literaria, la teología liberal. Los liberales mantienen este punto, pero también vamos a volver en los mismos debates. ¿Quién copió a quién, no? Es muy interesante eso en el tema de las investigaciones literarias. Yo más bien me voy a una tercera opción, que los dos relatos, creo que así sería lo más lógico pensar, que los dos relatos representan diferentes enfoques de un mismo evento. Es decir, existió un diluvio universal, existió. Y estos son testimonios que cada uno, desde su cultura, desde su óptica, desde su creencia, va narrando. Y esto es algo muy interesante, porque entonces quiere decir que tiene un testimonio mundial. En este sentido, pues de alguna manera hay un testimonio que en este sentido creo que es la alternativa más viable, el entender que representan perspectivas literarias distintas respecto a un mismo evento. Como ya hemos mencionado, es innegable la interrelación que existe, pero tal relación no prueba que haya una dependencia literaria entre ambos.
de que el hebreo le copió al, al sumerio y o el sumerio al hebreo. Si bien existen paralelos en detalle, pero las diferencias conceptuales ya lo hemos visto, también sugieren una independencia en el relato. Y cada cultura tomó del evento del diluvio, que es común en todos los relatos y que es lo que se hace real, lo interpretó de acuerdo a sus perspectivas y lo plasmó en un documento así de sencillo, que es adoptando esta posición, entonces es posible sugerir que el relato hebreo con, es una especie de respuesta. Si ya circulaban ciertos mitos mesopotámicos para el tiempo, que es muy posible, yo considero que sí, si es Acadio, es antes de Moisés, muchísimo antes de Moisés, estamos hablando del imperio acadio, y si es el sumerio, porque es la discusión que existe, ¿no? Que si perteneció a las tradiciones sumerias o a las acadias. Yo entiendo que puede ser también más antiguo hasta llegar a los sumerios, sin ningún problema. Pero, ¿qué relación podemos tener? Si esto es así como estoy presentando, entonces, desde mi óptica, es que el relato hebreo es una respuesta clara a la postura de la literatura mesopotámica y presenta una polémica en contra de la interpretación politeísta, de esta manera presentando evidencia en que en primer lugar sí existió un diluvio, pero no es en la manera como se está relatando. El texto de Génesis lo que hace es que plantea una alternativa monoteísta que corrige las concepciones erróneas del habitante de esa parte de Mesopotamia, los paganos. Y allí el retrato de Dios, que es pintado con trazos tan hábiles por ese autor bíblico, lo presenta como un Dios moral, ético, como un Dios congruente, presenta una visión desafiante para quien vive bajo el capricho de la multiplicidad de dioses que están pues confundidos incluso. Y en este sentido entonces el relato de Génesis se considera original, independiente, con una propuesta bien clara y definitivamente monoteísta. Bueno, pues esta es mi propuesta aquí y bueno, se puede hablar sobre si el diluvio es universal o no, se puede hablar sobre las diferentes teorías de documentarias que hay. Sin embargo, creo que en este caso lo que se estaba buscando es la relación. ¿Por qué es importante el tema del diluvio para hablar de los descendientes de Noé? Porque ahora se está por levantar una nueva humanidad que inicia con 70 naciones. Esto es algo muy interesante. Gracias, hermana, y bueno, esta es mi aportación a este tema. Dios bendiga, mi hermano. Excelente participación y muy productiva. Vemos entonces que en el capítulo 6 de Génesis contiene la historia del diluvio contada o quizás escrita por Noé y transmitida por Sem a Abraham. Eso, bueno, como estaba comentando el hermano, prestemos atención en sí, qué es lo que quiere Dios con nosotros. Se dice en el en el capítulo 6 de Génesis, de que el arca era de casi 140 metros y 23 de manga, 14 de altura, tenía 3 cubiertas divididas en compartimientos y un ventanal alrededor en la parte superior. Algunos han calculado su desplazamiento es cerca de 40.000 toneladas. Esto quiere decir que sus dimensiones y proporciones se aproximan bastante a las de los grandes transatlánticos que de la actualidad. Puesto que vivía a orillas de grandes ríos, la construcción de barcos debe haber sido una de las primeras obras del hombre. Las tablillas cuneiformes nos muestran que en el amanecer de la historia ya se dedicaban los habitantes de Babilonia al comercio fluvial y marítimo. Según la tradición babilónica, el hogar de Noé era en Fara, sobre el Éufrates, a unos 110 kilómetros al noreste del sitio del huerto de Edén.
De manera que la construcción de barcos y la navegación fluvial deben de haberles sido muy, pero muy familiares desde la niñez. Ahora bien, hay un caso que en el mismo capítulo 6 se nos comenta, es acerca de los animales, y se nos explica que debían llevarse en el arca 7 parejas de cada animal limpio, pero que solamente una pareja de los demás. Algunos han calculado que el arca tendría cabida para unas 7.000 especies aproximadamente de animales. Para así reunirlos, quizás hayan buscado ejemplares muy jóvenes, aunque también se nos dice que a veces los animales silvestres parecen presentir una catástrofe inminente y que se vuelven mansos. Bien, aquí relacionando nosotros pudiéramos decir todo ese preparativo que Dios tenía y que estaba encomendando a Noé acerca de esto, preservar a los animales. Noé tenía una tarea entonces súper gigante. Primero, construir el arca, reunir los animales, almacenar los alimentos necesarios. Bueno, Noé y sus 3 hijos no podrían hacerlo ellos solos. Como era nieto de Matusalén y bisnieto de Enoc, puede haber sido rey de una ciudad conforme a la tradición babilónica y puede haber empleado a miles de personas en la obra, es lo que se encuentra por allí y lo que se supone. Y bien puede haber tardado en hacerlo la mayor parte de 120 años. Fue sin duda objeto de burlas incesantes, pero permaneció impávido en su fe. Es decir, por esto es que nosotros lo vemos en Hebreos 11, que es contado como un hombre de fe. Vemos entonces que cuando todo fue preparado, hecho, comienza el diluvio. Y la misma pasan, seguimos recorriendo la palabra, el capítulo 7, y entonces nos relata como tal el diluvio. Y una de sus frases, fueron rotas las fuentes del abismo y las cataratas del cielo fueron abiertas. Casi podría llamarse al valle del Éufrates el istmo del hemisferio oriental, en donde el Mediterráneo y el mar Índico se acercan y casi dividen a África de Europa y Asia. La región montañosa Armenia es casi como un sistema de isla, con los mares Caspio y Negro al norte, el Mediterráneo al oeste y el Golfo Pérsico y el Mar Índico al sur. Un hundimiento catastrófico de la región provocaría el influjo de las aguas de estos mares, al mismo tiempo que las lluvias arreciarían desde arriba. ¿Será esto lo que nosotros llamamos movimientos tectónicos de la Tierra, donde hubo la creación o la generación de nuevas, de los, ¿será esto lo que nos llama la creación de los nuevos continentes, del continente? Veamos bien el área del diluvio. Todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos y murió toda clase, toda carne que se mueve sobre la tierra. Eso lo vemos en Génesis 7, 19, 21. Tal es, sin duda, el lenguaje mismo en que se contó o escribió la historia del diluvio a sus hijos y nietos. Lo relató tal como lo vio. Interpretaremos su lenguaje conforme a la geografía que él estaba viviendo en ese momento o a la nuestra de hoy, ya que son distintos tiempos y se ha estudiado más lo que es la Tierra. Bueno, eso es lo que él vio, pero tenemos que toda la raza fue destruida excepto Noé y su familia. Para destruir la raza solamente era necesario que el diluvio cubriese aquella parte de la tierra
que había sido habitada. Según el relato bíblico, solamente había 10 generaciones desde Adán, el primer hombre. ¿Cómo podría una sola familia en 10 generaciones y con métodos primitivos de viajar poblar toda la tierra? Muy probablemente la raza humana no se había extendido más allá de la cuenca del Éufrates. Sin embargo, algunos creen que el diluvio cubrió realmente toda la tierra tal como ahora la conocemos y la identificamos con el último gran cambio en los niveles terrestres al final de la época glacial. Noé entró en el arca 7 días antes de que lloviese. Comenzó a llover el día 17 del segundo mes del año 600 de Noé. Llovió durante 40 días. Las aguas prevalecieron 150 días y no era cualquier agua. El arca encalló el día 17 del séptimo mes y se descubrieron las cimas de los montes el primer día del 10º mes. Se quitó la cubierta del arca el primer día del mes del año 601 de Noé. Noé salió del arca el día 27 del segundo mes. Estuvo en el arca 1 año y 17 días, 5 meses flotando y 7 encallados. Luego de flotar esos un aproximado de 800 kilómetros o más desde su punto de partida, el arca descansó sobre un pico de las montañas de Armenia llamado Ararat, fíjense bien, y unos 320 kilómetros al norte de Nínive. El monte Ararat tiene unos 5.200 metros de altura. Calculen eso, 5.200 metros de altura. El arca montado allí, la cantidad de agua que tenía que haber tenido la tierra para poder subir allí. A su pie se halla una ciudad llamada Naxuana o Nachicheva, que afirma tener la tumba de Noé. El nombre significa aquí asentóse Noé. Como podemos observar, sí hay vestigios históricos y probables de que ocurrió un diluvio, y como lo dijo nuestro hermano, de que existió, existió. Y Dios tenía el plan y fue eso. Simplemente fue utilizado ese diluvio para un plan del Señor que era como una medida correctiva a los hombres que ya no estaban haciendo con la voluntad de Él, no estaban conduciéndose como debían, sino que se habían desbordado en maldad. Vemos entonces, ¿ocurrió o no ocurrió el diluvio? Hay vestigios históricos y en eso tenemos que basarnos, y no solamente historias que se transmitió de forma oral o de una forma escrita a través de tablillas, sino que más adelante hicieron excavaciones y encontraron esos rastros, no solamente de las tablillas, sino también cuando excavaban se veían dentro de esas excavaciones como capas de tierra ocupaban y daban, según los arqueólogos, como trabajan ellos, qué ocurrió, los cambios que hubo y que hay rastros de un diluvio por las condiciones en que están estas capas. Como podemos observar, sí hay vestigios históricos y probables de que ocurrió un diluvio, y como lo dijo nuestro hermano, de que existió, existió. Y Dios tenía el plan y fue eso. Simplemente fue utilizado ese diluvio para un plan del Señor que
era como una medida correctiva a los hombres que ya no estaban haciendo con la voluntad de él, no estaban conduciéndose como debían, sino que se habían desbordado en maldad. Vemos entonces, ¿ocurrió o no ocurrió el diluvio? Hay vestigios históricos y en eso tenemos que basarnos, y no solamente historias que se transmitió de forma oral o de una forma escrita a través de tablillas, sino que más adelante hicieron excavaciones y encontraron esos rastros, no solamente de las tablillas, sino también cuando excavaban se veían dentro de esas excavaciones como capas de tierra ocupaban y daban, según los arqueólogos, como trabajan ellos, qué ocurrió, los cambios que hubo, y que hay rastros de un diluvio por las condiciones en que están estas capas. A causa de la maldad de los hombres, como lo dice en 6:5 de Génesis, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios observa y busca y no se arrepiente de lo que había hecho, de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, como asimismo lo afirma la palabra. Y él dispone a hacer algo, que es raer sobre la faz de la tierra a los hombres que él había creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y todo lo que había creado, pues se había arrepentido de haberlo hecho, así lo dice. Pero que hubo alguien en quien Dios halló gracia, y fue Noé, al cual le asigna una tarea grande, como es el de construir un arca. Y este hombre, como lo dice la palabra, ¿qué sería lo que vio Dios en este hombre Noé? Que era un varón justo, un varón perfecto en sus generaciones, y que también caminó con Dios. Ahora bien, Noé había engendrado 3 hijos, como lo observamos en el versículo 10 de capítulo 6 de Génesis. Y engendró Noé 3 hijos. ¿A quiénes? A Sem, a Can y a Jafet. Luego, cuando él le ordena hacer esa arca, y él escuchó y atendió a la voz de Dios, él lo hizo a pesar de las burlas y todo lo que pasó. Él hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Bien, ahí llega entonces, ocurre lo que llamamos el diluvio. Una vez que él construyó su arca, Dios le ordena que entrara él con toda su casa en el arca, porque había visto en él que él era justo en toda esa generación. Y le ordena y le indica qué era lo que iba a llevar, como los animales y eso. Bien, ocurrió lo del diluvio, y eso todo lo podemos ir leyendo, revisando en la palabra capítulo 8. ¿Cómo ocurrió todo lo del diluvio según la palabra? Una vez que ocurrió lo del diluvio y pasó todo aquel espacio, llega él y al caer a tierra, al salir hacia tierra, edifica Noé un altar. ¿A quién? A Dios. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en ese altar.
Dios se agradó porque era un acto de adoración. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intenso el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Aquí vemos o constatamos de que sí había un derroche, un cataclismo. Habían muerto o perecido tanto hombres como animales de los que quedaron allá. También dice, mientras que la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Es decir, que iba a continuar dándole lo que hoy nosotros podemos disfrutar de siembras, el día, la noche, los tiempos, las estaciones del año y todo eso. Ahora bien, Dios hace un pacto con Noé y Dios bendice tanto a Noé como a sus hijos y les dice o les ordena que fructificasen y se multiplicasen llenando toda la tierra. Esa es una de las tareas que Dios. ¿Qué hizo Dios? Bendijo a Noé con toda su familia. ¿A quién bendijo? A Noé, a Sem, a Can y a Jafet, que son sus 3 hijos. Dios los bendice y también les da instrucciones de cómo deben andar. Y para ello, Dios les ofrece todas las bendiciones y le establece también esas condiciones de cómo deben andar. Yo establezco, le dice, mi pacto con vosotros, con vuestros descendientes, después de vosotros, es decir, se extiende, y con todo ser viviente que está con vosotros. Bendice a los animales, es decir, se extiende, que no va a cometer más otro acto parecido al diluvio y se extiende hasta los animales, las aves y toda bestia de la tierra. Todo esto se los da y establece, y ahí es donde se habla del arco iris también como una el pacto, es una muestra, como señal de pacto. Si como piensan algunos geólogos, había antes del gran diluvio inundaciones frecuentes debido a cambios de los niveles terrestres y un clima más caluroso y mayor densidad de humedad en la atmósfera. Puede ser que este gran cambio geológico produjera una atmósfera más despejada que haría más visible el arco iris. Dios lo designó como esa señal de su pacto con el hombre, de que no habrá más diluvio para destruir la tierra. Bien, en este capítulo 9 vamos a encontrar algo muy interesante, que es lo de la profecía de Noé. Después que Noé se encuentra lo de la embriaguez, cuando Noé se embriaga, según la palabra lo vemos entonces cómo él, luego de haberse visto que había sido irrespetado por su hijo, como fuesen, porque hay muchas cosas que por allí, pero ahí dice es la forma en que fue irrespetado Noé de su hijo Can. Ahí él expresa sí, expresa qué pasaría con estos descendientes. ¿Por qué no maldice a Can? Porque ya Dios lo había bendecido, pero él
hace que los descendientes de Can, dice que los descendientes de Can había de ser sujetos a servidumbre. Los semitas conservarían el conocimiento del Dios verdadero y las razas jaféticas tendrían parte dominante en el mundo y suplantarían a los semitas en enseñar acerca de Dios. Esto se cumplió cuando los israelitas tomaron Canaán, los griegos tomaron Sidón y Roma derrotó a Cartago. Desde entonces, las razas jaféticas han dominado al mundo y han sido convertidas al dios de Sem, mientras que los semitas han ocupado un lugar de relativa insignificancia y las razas camitas un lugar de servidumbre. Este pronóstico sorprendente es un pronóstico sorprendente de la historia. Si pudiéramos acá leer, cuando la embriaguez de Noé, que dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Así lo dice y lo establece la palabra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca, Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y Canaán sea su siervo. Aquí hay una especie de profecía contra Canaán. ¿Por qué no contra Cam? Ya Dios había bendecido y solamente lo podía hacer sobre otro, en este caso la descendencia de Cam. Entre lo que se viene revisando, cabe una pregunta. ¿Será que ha sido descubierta el arca de Noé? Hay muchas publicaciones que afirman que poco antes de la revolución bolchevique, ciertos aviadores rusos dijeron haber visto el casco de un barco gigantesco muy arriba en los inaccesibles reductos glaciales del monte Ararat, y que informaron de esto al gobierno ruso, que el zar envió una expedición la cual encontró el barco y tomó medidas, dibujos y fotografía. Poco después, el gobierno zarista fue derrocado. Luego tomaron el poder los bolcheviques ateos y los informes jamás fueron publicados. Me encontré esta historia titulada El relato del diluvio por el Noé babilónico. Este forma parte de la llamada epopeya del Gilgamesh. Gilgamesh era el quinto rey de la dinastía de Ere, la cual fue una de las primeras después del diluvio. El poema relata la historia de sus aventuras, una de las cuales fue una visita al hogar isleño de Utnapishtim. El Noé babilónico, en busca del secreto de la vida eterna que se suponía que éste poseía. Esta visita se representa sobre un sello que se halló hace poco en Tel Vila, cerca de Nínive. En su contestación a Gilgamesh, Utnapishtim, es decir, Noé, relata la historia del diluvio y de su rescate de él. Esta historia aparece en muchas tablillas diferentes con variantes y puede condensarse como sigue.
La asamblea de los dioses acordó enviar un diluvio. Dijeron, sobre el pecador descanse su pecado. Oh hombre de Shuruppak, haz un barco, salva tu vida. Hazlo de 6 pisos, cada uno de 7 partes. Cúbrelo de asfalto por dentro y por fuera. Bótalo sobre las aguas. Toma en el barco simiente de vida de toda especie. Lo hice. Con todo cuanto tenía lo cargué, de plata, oro y todo ser viviente que tenía. Embarqué en el barco con mi familia y parentela, cerré la puerta. Llegó el tiempo señalado, observé la apariencia del día. Era terrible. Toda luz se volvió oscuridad. Las lluvias descendieron, rugió la tempestad como carga de batalla contra la humanidad. Temblaba el barco, los dioses lloraban, miré sobre el mar, todo hombre estaba hecho polvo, como troncos que flotaban alrededor, cesó la tempestad. El diluvio había pasado, el barco encalló sobre el monte Nasir, al 7º día envié una paloma, regresó. Envié una golondrina, volvió. Envié un cuervo, bajó, vadió, graznó, no volvió. Desembarqué, ofrecí sacrificio. Los dioses olieron el grato olor, dijeron, no se haga así ya más. Dijeron, en otros tiempos Unakpistín era hombre. Sea ahora como nosotros, inmortal y viva lejos en la desembocadura de los ríos. ¿Qué tal? Esto es un relato de los que encontré por allí y vemos que se parece bastante a la historia bíblica. Estas tradiciones del diluvio, aunque mezcladas con politeísmo y algo de mito, demuestran que el diluvio estaba grabado en la memoria de los primeros habitantes de Babilonia como un hecho verídico. Y ahora, en los últimos pocos años, una capa verdadera de barro, evidentemente depositado por el diluvio, ha sido hallada en 3 lugares diferentes. En Ur, a 20 kilómetros del sitio tradicional del Huerto del Edén. En Fara, hogar tradicional de Noé, 100 kilómetros, aguas arriba del Éufrates. En Kis, suburbio de Babilonia, unos 160 kilómetros más arriba por el río. Y posiblemente en un cuarto lugar, Nínive, casi 500 kilómetros más allá en el mismo río. En Ur, la ciudad de Abraham, la expedición conjunta del Museo de la Universidad de Pensilvania y el Museo Británico, bajo la dirección del doctor Guller, halló en 1929, cerca del fondo de los túmulos de Ur y debajo de diferentes capas de ocupación humana, una gran capa homogénea de arcilla sedimentaria, probablemente de 2.5 metros de espesor, sin mezcla alguna de reliquias humanas y sin embargo con las ruinas de otra ciudad todavía más abajo. Dijo el doctor Guller que 2.5 metros de sedimento implica una sumersión prolongada debajo de mucha profundidad de agua, que no podía producirse por ninguna inundación común y corriente del río, sino solamente por algún vasto diluvio tal como lo relatado en la Biblia. La civilización debajo de la capa diluviana era tan diferente de la que había encima de ella, que indicaba para el doctor Guller una interrupción repentina y tremenda en la continuidad de la historia. Es decir, el diluvio, según lo arqueológico, también sucedió. Vemos también que había una capa en Kis. Otra expedición, para este momento el Museo de Fiel de la Universidad de Oxford, dirigida por Stephen Lando, halló en las capas inferiores de las ruinas de Kis un depósito de arcilla limpia de 1.5 metros de espesor, lo cual indica una
inundación de vastas proporciones. El, la capa diluviana que se halla justamente encima de las ruinas de los muros no contiene objetos de ninguna clase y es una arcilla sedimentaria, es decir, según evaporación, lo que iba quedando, lo que se iba asentando, secándose entonces los espacios. De igual manera sucede con la capa diluviana encontrada en Fara, que sería Shurupá Chukuru, que fue el hogar de Noé babilónico, estaba casi a medio camino entre Babilonia y Ur. Antes sobre el Éufrates, que ahora corre 40 millas al este. Esto hizo que cambiar la guía del propio río. Es una serie de túmulos bajos, azotados por las arenas del desierto, excavado cuando en 1931 por el doctor Eric Smith del Museo de la Universidad de Pensilvania. Y este halló resto de 3 ciudades, la superior contemporánea con la tercera dinastía de Ur, la segunda Sumeria primitiva y la inferior antediluviana. La capa diluviana separaba la ciudad media de la más antigua. Era de tierra amarillenta, una mezcla de arena y barro, evidentemente aluvial y sin trazas de ocupación humana, como se indica debajo del sedimento diluviano había una capa de carbón y cenizas, restos de color oscuro que quizás hayan sido muros, alfarerías pintadas, esqueletos, sellos cilíndricos, sellos para estampar, ollas, cazuelas y vasijas. Todo con el aspecto de que la población había dejado repentinamente sus hogares, abandonando sus enseres. En Nínive también, y encontraron eso allí. Unos 120 años después del diluvio, los habitantes de la tierra de Sinar comenzaron a construir una torre, quizá con el fin de practicar la idolatría. Dios los dispersó confundiendo el idioma que hablaban, de ahí el nombre de la torre de Babel, que significa confusión. Es probable que la torre de Belus en la ciudad de Babilonia haya sido la culminación de la torre de Babel. Era una pirámide cuadrada de 8 pisos cuya base medía más de 1 kilómetro de circunferencia. Y eso lo pudiéramos ver en Génesis 10, 11, 9. Vamos entonces a revisar esto. Si hay algo que aportar con relación, estamos abiertos. Sabemos, vayan preparando, escuchemos y aportemos ideas al respecto. Dios bendiga, Dios guarde, continuamos más adelante. Generaciones de Noé. Como bien es sabido, todos nosotros estamos revisando desde una perspectiva bíblica, pero geografía, historia. Vamos a revisar entonces lo que es esta generación de Noé o tabla de naciones, en general conocido como Orígenes Gentium, que es una genealogía de los hijos de Noé, según la Biblia, en Génesis 10, 9, y su dispersión en muchas tierras después del diluvio, centrándose en las principales sociedades conocidas. El término naciones para describir a los descendientes es una traducción estándar en inglés de la palabra hebrea goyim, que sigue a la de Vulgata latinas, naciones, y no tiene las mismas connotaciones políticas que la palabra conlleva hoy. La lista de los 70 presentan por primera vez varios etnónimos y topónimos conocidos importantes para la geografía bíblica, como los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, de los cuales los eruditos alemanes del siglo XVIII de la Escuela Historia de Göttingen
derivaron las terminologías racial semitas, camitas y jafetitas. Algunos de los nietos de Noé también se usaron para los nombres de los pueblos. De Elán, Asur, Aram, Cus y Canaán se derivaron respectivamente los elamitas, asirios, arameos, cusitas y cananeos. Asimismo, de los hijos de Canaán, Et, Jebus y Amoro, se derivaron los hititas, jebuseos y amorreos. Otros descendientes de Noé incluyen a Eber de Sem, de quien provienen los hebreos, el rey cazador Nirón de Cus y los filisteos de Misrabim. Según Joseph Benkinshop, los 70 nombres en la lista expresan simbólicamente la unidad de la humanidad, correspondiente a los 70 descendientes de Israel que descienden a Egipto con Jacob. Eso lo podemos revisar en Génesis 26, 27, 46, perdón, 27, y los 70 ancianos de Israel que visitan a Dios con Moisés en la ceremonia del pacto, ubicándonos en Éxodo 24 del 1 al 9. Las escrituras han rastreado el linaje patronímico de las 70 naciones hasta los 3 hijos de Noé, como también el linaje de Abraham e Ismael y de Jacob y Esaú, estableciéndose lo que hoy llamamos árbol genealógico, un árbol que va creciendo, cuyas ramas se irán fortaleciendo y extendiéndose, haciéndose más frondoso cada día, con nuevas hojas que, a pesar de tener varias direcciones de crecimiento, todas proceden del mismo árbol y se nutren de la misma raíz. Otro erudito, Maimónides, escribió que la genealogía de las naciones contenida en la ley tiene la función única de establecer un principio de fe, como que aunque desde Adán hasta Moisés no hubo más de 2500 años y la raza humana ya estaba esparcida por todas las partes de la tierra en diferentes familias y con diferentes idiomas, todavía eran personas que tenían un ancestro común y un lugar de inicio. Sem fue el antepasado de todos los hijos de Eber. Génesis 10:21. Y esto es importante porque la palabra Eber es el origen de la palabra hebrea para hebreo. La palabra Shem o Sem significa nombre, lo que implica que Noé esperaba que el nombre de este hijo fuera grande. Tenía razón, pues las palabras modernas semítico y semita se derivan del nombre de Sem. La Biblia registra que Sem tuvo 5 hijos: Elán, Asur, Arfaxad, Lud y Arán. Génesis 10:22. Sem vivió 600 años, como lo vemos en Génesis 11, del 10 al 11, y se convirtió en el antepasado de los pueblos semíticos. Génesis 10, 1, 21 al 31. Abraham, un descendiente de Sem, es la primera persona en la Biblia a la que se hace referencia como un hebreo. Génesis 14:3. Noé bendijo a Sem por encima de sus hermanos, y eso lo observamos en Génesis 9, 26 al 27. Y fue a través de Sem que vino la simiente prometida destinada a aplastar a Satanás. Génesis 3:15. Esta semilla se remonta al hijo de Adán, Set. Génesis 5 del 1 al 32. A través de Sem, luego a Abraham, Judá y David, que lleva hasta Cristo. Lucas 3:36. Elán, hijo de Sem, fue el padre de los elamitas, que luego se establecieron al este de Mesopotamia. Asur, hijo de Sem, cuyo nombre está relacionado con la palabra Siria, es muy probable que sea el padre de los que se establecieron en la antigua región de Asiria. Génesis
2:14. Muchos eruditos creen que Argasaf es una forma compuesta de la palabra hebrea para Caldea, que era una de las regiones en el sur de Mesopotamia. Génesis 11, 10 al 13. Fue a través de Arfaxad que llegó Eber. Los estudiosos creen que los descendientes del hijo de Sem, Lut, se hicieron conocidos como los lidios del Asia Menor, y los eruditos de la Biblia identifican a Harán con el área al noreste de la tierra prometida, conocida hoy como Siria. Segunda de Reyes, revisando por allí, 6, 16, 6. Los hijos de Harán se enumeran en Génesis 10, 23. De los hijos de Harán, Uz se menciona más tarde en el libro de Job, Job 1:1. Jafet figura como el padre de Gome, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Génesis 10:2. Los descendientes se convirtieron en las personas que vivían al norte y este de Israel y después de Babel. Hablaron lo que hoy se clasifica como lenguas indoeuropeas. Al bendecir a su hijo Jafet, Noé dijo: que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet viva en las tiendas de Sem y que Canaán sea el siervo de Jafet. Génesis 9:27. Hay dos escuelas de pensamiento con respecto a lo que significa esta profecía sobre Jafet. Algunos estudiosos opinan que la ampliación del territorio de Jafet se refiere a un gran aumento numérico de sus descendientes. El comentario que Jafet vive en las tiendas de Sem significa que Jafet compartirá las bendiciones de Sem. Según este punto de vista, habría un momento en que Dios trabajó principalmente con Sem, el pueblo de Israel, pero más tarde Jafet se conectaría a Israel para compartir las bendiciones de este pueblo, el pueblo de Dios, Israel. Una profecía similar es evidente en el pacto de Abraham, cuando Dios promete bendecir a todas las naciones a través de la simiente de Abraham. Génesis 12:13. El cumplimiento se encuentra en Cristo y en el Evangelio que llega a los gentiles en el inicio de la iglesia. Hechos 15:7, Romanos 15:16 y Gálatas 2:2. Otros opinan que la extensión del territorio de Jafet se refiere a la ampliación territorial y vivir en las tiendas de Sem es la conquista del territorio de los semitas por los jafetitas. Según este punto de vista, el cumplimiento fueron las conquistas griegas y las romanas de Israel. Cam es el más joven de los 3 hijos de Noé. Tuvo 4 hijos: Cus, Misraín, hebreo para Egipto, Phut y Canaán. Génesis 10:6, Primera de Crónica 1:8. Más tarde, Egipto fue llamada la tierra de Cam. Salmo 78:51, 105:23 y el 106:22 hace alusión de ello. Los descendientes de Cam se muestran en Génesis 10, desde el versículo 6 al 20, como un pueblo sin Dios y mundano. La tierra de Israel, la que fue asignada al hijo de Canaán, y durante siglos estuvo bajo el control de los egipcios. Cam es el padre de los árabes, cananeos y africanos, incluidos los egipcios, debido al pecado de Cam contra su padre. Génesis 9, 20 al 25, Noé maldijo a Canaán, diciendo que Canaán sería un sirviente de Sem. Génesis 9, 26.
Esto se cumplió siglos después, cuando los israelitas entraron en la tierra de Canaán y sometieron a los habitantes de esta tierra. Primera de Reyes 9 del 20 al 21. Veamos esta lámina donde tiene el conocido mapa T en Q, que por su estructura observamos una T inmersa o circunscrita en un círculo, perdón, T en O, en un círculo O. Y esto lo observamos desde la primera edición impresa de etimología de Isidoro, que identifica a los 3 continentes conocidos como poblados por los descendientes de Sem, que sería Asia, África y Europa. Más adelante observamos otros mapas. El historiador judeo-romano del siglo I, Flavio Josefo, en Antigüedades Judías, libro 1, capítulo 6, fue el primero de muchos que intentó asignar etnias conocidas a algunos de los nombres que figuran en Génesis capítulo 10. Gomer, a los que los griegos llaman ahora gálatas, galos, pero llamados antes comeritas. Askenaz, ascarnaxos, que ahora son llamados reginos por los griegos. Rifat o rifateos ahora son llamados paflagonianos. Tigrame, togarma, tigrameos, quienes como los griegos resolvieron, fueron llamados frigios. Magog, los magogitas, pero que son llamados escita por los griegos. Madai, los madeanos, que son llamados medos por los griegos. Javán, Jonia y todos los griegos. Elisa, Eliseo, ahora son los eolios. Tarso, Tarsis porque antiguamente así era llamada Cilicia. También se deriva el nombre de la ciudad de Tarso de Tarsis. Ceteín, Quitín, la isla de Cetín, llamada ahora Chipre. También se deriva del nombre griego de la ciudad de Sitio, que él explica proviene de Ceteín. Tobel, Tubal, Tobelos, que ahora son llamados íberos. Mosoc, de Mesec, mosquenos. Ahora son los capadocios. También deriva el nombre de su capital, Masaca, de Mesec. Tirios, tirios, pero los griegos les cambiaron el nombre a tracios. Cus, de Cus, etíopes. Son incluso en este día tantos por sí mismo y por todos los hombres en Asia llamados cogeos. Sabas, de Sebas, sabeos, evilas o ávila, evileos, que son llamados getulos. Sabata, sapta, sabateos. Ahora son llamados por los griegos astábaros. Sabacatas, sapteca o los sabatenos. Racmo, Rama, Racmeos, Judadas de Dan, Judadeos, pueblo de los etíopes occidentales, Sabas, Sebas, Sabeos, Mesraín, Mixraín, Egipto. Él señala que se le llama Mestre al país. Los hijos de Mesraín, que eran 8, poseyeron la tierra que va de Gaza a Egipto, pero solo quedó el nombre de uno de ellos, filistinos. Los griegos llaman a esa parte de la región Palestina. En cuanto al resto, Ludín y Enemín y Labín, el único que habitó en Libia y le puso su nombre. Nedén y Fetrosín y Seslem y Heftorín, no sabemos nada de ellos, además de sus nombres, porque la guerra etíope ocasionó la destrucción de esas ciudades. Fuk, Libia, afirma que un río y en la región de Maurón todavía era llamada Fuk por los griegos, pero que se había cambiado el nombre de uno de los hijos de Mesraín, llamado Libios. Canaán, Judea, a la que llamó de su propio nombre Canaán,
Sidonio, Sidón, la ciudad de Sidonio llamada por los griegos Sidón. Amatio, Amateo, Amatio habitó en Amate, incluso llamada todavía Amatia por sus habitantes, aunque los macedonios la llamaron Epifania, por uno de sus descendientes. Aradio, Arbadeo, la isla de Arado. Arucas, Araceo, Arce, que está en el Líbano. Pero para los otros 7 hijos de Canaán, Ceteo, Jeuseo, Amorreo, Jerjeseo, Ebeo, Cineo, Samareo, que no tienen nada en los libros sagrados sino sus nombres, pues los hebreos destruyeron sus ciudades. Elam, los elamitas, antepasados de los persas. Asur, asirio, y su ciudad Nínive fue construida por Asur. Arfaxad, los arfaxadeos, que son ahora los caldeos. Sala, Eber, de su nombre se llamó originalmente a los judíos hebreos. Falec, que es Pelec, se señala que fue llamado así porque nació en la dispersión de las naciones en sus varios países, ya que Pelec entre los hebreos significa división. Juctas o Joctán, el Modad, Sales, Al-Sermog, Ires, Adoram, Sel, Declas, Ebal, Abimael, Sabeo, Ofir, Evilat y Jobat, habitaron junto al río Cofén, un río de la India y una parte de Asia adyacente. Harán arameos, que los griegos llaman sirios. Us fundó la Traconita y Damasco. Este país se encuentra entre Palestina y Celestina. Ul, Armenia. Heter, bactrianos. Mes o más, son los mesaneos, región que ahora se llama Espacina, Caras. Ludos, ahora son llamados lirios. La tabla de naciones es ampliada detalladamente en los capítulos 8 y 9 del libro de los Jubileos, a veces conocida como el Génesis Menor, una hora de principios del periodo del Segundo Templo. Jubileo es considerado por la mayoría de los cristianos y la secta judía como pseudoepígrafo, pero se cree que tuvo relación con muchos de los padres de la iglesia, por lo tanto hay que considerarlos también históricamente. Se cree también que su división de los descendientes de Noé por todo el mundo fue fuertemente influenciada por el mapa jónico del mundo, descrito en la historia de Heródoto, y cabe pensar que el tratamiento anómalo de Canaán y Madai se debe a la propaganda en favor de la expansión territorial del estado asmorreo. Revisando la Biblia hebrea, versión de la Septuaginta, esta fue traducida al griego en Alejandría a petición de Ptolomeo II, que reinó sobre Egipto en 285 a 246 a.C. Su versión de la tabla de naciones es sustancialmente la misma que la del texto hebreo, pero con las siguientes diferencias. Primero, se enumera a Elisa como hijo extra de Jafet, dándole 8 en lugar de 7, sin dejar de ponerlo en la lista también como un hijo de Javán, como en el texto masotérico. Considerado que el texto hebreo lista a Sela como a el hijo de Arfaxad en la línea de Sem, la Septuaginta tiene a un Cainán como el hijo de Arfaxad y padre de Sela. El libro de los Jubileos da un margen considerable a esta figura. Cainán vuelve a aparecer al final de la lista de los hijos de Sem. Obal, octavo hijo de Joctán, en el texto masotérico no aparece. Como podemos observar, son muchos los mapas que se han hecho por varios estudiosos, donde en su mayoría coinciden o cruzan la información. Por ejemplo, decimos que la historia del diluvio cuenta cómo Noé y sus 3 hijos, Sem y Cam y Jafet, junto con sus esposas, se salvaron de la inundación para repoblar la tierra. Y de allí sacan que el nombre de Sem o Shem significa nombre
o fama a través de Eber se convirtió en el antepasado de Abraham y por lo tanto de los israelitas. En opinión de algunos estudiosos europeos del siglo XVII, por ejemplo, John Webb, el pueblo de China y la India descendían de Sem. Tanto Webb y los jesuitas franceses, pertenecientes a la escuela figurista a finales del siglo XVII y XVIII, fueron aún más lejos, identificando el legendario emperador Yao de la historia de China como el propio Noé. Cam es el antepasado de Cus, Egipto y Put, la tierra de Canaán, cuya superficie incluye partes de África, Arabia, Siria, Palestina y Mesopotamia. La etimología de su nombre es incierta. Algunos estudiosos lo han vinculado a los términos relacionados con la divinidad, pero es poco probable un estatus divino o semidivino de Cam. Jafet es aparentemente el hijo menor, aunque su linaje es dado primero. Su nombre está asociado a la mitología griega con el titán Iapeto o Jápeto, y sus hijos incluyen a Javán, las ciudades de habla griega de Jonia. En Génesis 9:27 se forma un juego de palabras con la raíz hebrea Yepete, engrandezca, literatura, Dios a Jafet, que habite en las tiendas de Sem y que Canaán sea siervo.